En el verano de 1914, el Estado Mayor alemán no confiaba solo en una guerra. Confiaba en un reloj. Había millones de soldados. Pero la verdadera fuerza no estaba en el número de hombres. Estaba en los horarios de los trenes. En las estaciones. En las tablas que indicaban qué cuerpo de ejército cruzaría qué puente y en qué día. Cuando las tropas se pusieran en marcha, el plan no podía detenerse. Porque Alemania tenía dos grandes enemigos frente a ella. Francia al oeste. Rusia al este. Y la pregunta central de la estrategia alemana era esta: ¿cómo podía ganar la guerra sin combatir en dos frentes al mismo tiempo? La respuesta parecía simple. Primero, actuar rápido en el oeste. Francia sería eliminada de la guerra en poco tiempo. Después, el peso del ejército alemán se dirigiría hacia el este. La enorme geografía de Rusia y su lenta movilización le darían tiempo a Alemania. Al menos, ese era el plan. Pero para que ese plan funcionara, había una sola condición: velocidad. Y en agosto de 1914, el camino de Alemania hacia el oeste se estrechó frente a la ciudad belga de Lieja. Lieja parecía un punto pequeño en el mapa. Pero en una guerra, los lugares que parecen pequeños a veces determinan el rumbo de ejércitos enormes. La ciudad estaba situada sobre el río Mosa. Las carreteras, las vías ferroviarias y los pasos de la región se unían allí. Ese corredor era esencial para que los ejércitos alemanes avanzaran hacia el interior de Bélgica. Después llegarían al norte de Francia. Y Lieja no estaba sola. Alrededor de la ciudad había un anillo de fortalezas. Aquellos fuertes habían sido construidos a finales del siglo XIX. Había fortificaciones de hormigón. Había torretas de artillería blindadas. Había posiciones defensivas diseñadas para apoyarse unas a otras. Lieja ya no era una ciudad cualquiera. Frente a Alemania no solo estaba el ejército belga. Frente a ella había un sistema defensivo que debía ser atravesado. Alemania pidió permiso para cruzar Bélgica. Pero aquella petición no ofrecía realmente una elección. Bélgica era neutral. Esa neutralidad había sido reconocida por el Tratado de Londres de 1839. El ultimátum alemán era claro. Bélgica permitiría que el ejército alemán atravesara su territorio. Si aceptaba, se decía que quedaría fuera de la guerra. Pero había un precio. Bélgica tendría que abandonar su neutralidad con sus propias manos. El rey Alberto y el gobierno belga rechazaron la propuesta. Aquella decisión no cambió de inmediato el equilibrio militar. El ejército belga era mucho más pequeño que el imperio alemán. Pero durante los primeros días de la guerra hizo algo importante. Intervino en el calendario de Alemania. El 4 de agosto de 1914, las tropas alemanas cruzaron la frontera belga. La rápida ofensiva alemana hacia Francia había comenzado. El ejército belga se preparó para defender la zona alrededor de Lieja. La planificación alemana esperaba superar Lieja rápidamente. Los primeros ataques comenzaron en la noche del 5 de agosto. La infantería alemana debía infiltrarse por los espacios entre las fortalezas. Pero aquel plan, lógico sobre el papel, era mucho más complejo en el terreno nocturno. Era difícil orientarse en la oscuridad. Las unidades se separaron unas de otras. Algunas columnas de ataque se desviaron de sus objetivos. Los defensores belgas abrieron fuego desde las fortalezas y posiciones intermedias. Las tropas alemanas avanzaron. Retrocedieron. Luego se reorganizaron. Al final de la primera noche, Lieja había demostrado ser un objetivo mucho más difícil de lo esperado. Y lo importante no eran solo las bajas. Por primera vez apareció el punto más sensible del plan alemán. La velocidad no se podía crear simplemente dando órdenes. Durante aquellos ataques confusos, Erich Ludendorff destacó. En ese momento no era un comandante alemán de alto rango. Pero durante el ataque asumió el mando de una brigada. Tuvo un papel importante en el avance hacia Lieja. El 6 de agosto, las tropas alemanas entraron en la ciudad. El centro de Lieja cayó. Fue un éxito importante para Alemania. Pero tomar el centro de la ciudad no significaba que el asedio hubiera terminado.
porque las fortalezas que rodeaban Lieja seguían en pie. La ciudad estaba en manos alemanas. Pero los cruces del río y el sistema defensivo de los alrededores todavía no eran completamente seguros. El corredor necesario para el gran movimiento del ejército alemán aún no estaba totalmente abierto. En ese momento, Alemania dio otra respuesta a un problema que la infantería no podía resolver por sí sola. Artillería pesada de asedio. El ejército alemán utilizó obuses Krupp de 42 centímetros. Estas armas más tarde se harían famosas con el nombre de Gran Bertha. También se usaron en el asedio los morteros Koda de 30,5 centímetros de Austria-Hungría. Aquellos cañones no solo eran enormes. Transportarlos también era una operación en sí misma. Eran llevados por ferrocarril en piezas separadas. Después se montaban con una preparación especial. Y luego disparaban contra las fortificaciones de hormigón. Los fuertes de Lieja eran estructuras defensivas poderosas para su época, pero la artillería para la que habían sido diseñados no era la misma que apareció frente a ellos en 1914. Había hormigón. Había cúpulas blindadas. Había corredores subterráneos. Pero frente a las vibraciones y la destrucción causadas por aquellos proyectiles gigantes, la defensa se volvió cada vez más difícil. Después de que comenzó el bombardeo, las fortalezas fueron sometidas a presión una tras otra. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió en el fuerte de Lonsin. El 15 de agosto, un proyectil pesado impactó en la fortaleza. La zona donde se almacenaba la munición explotó. La explosión destruyó gran parte del fuerte. La mayoría de los defensores que estaban dentro murieron. El comandante de la defensa de Lieja, el general Gerhard Lehmann, fue sacado inconsciente de los escombros. Aquella imagen se convirtió en uno de los símbolos del asedio. Pero sería incompleto verlo solo como una demostración de tecnología militar. Lo ocurrido en el fuerte de Lonsin mostró una dura realidad en los primeros días de la guerra. En la guerra moderna, incluso las fortificaciones no siempre podían proteger a las personas. Con la rendición de las últimas fortalezas, la defensa de Lieja terminó el 16 de agosto. Alemania había tomado Lieja. Era un éxito militar indiscutible. El ejército alemán continuó su avance. Entró más profundamente en Bélgica. Después se dirigió hacia la frontera francesa. Por eso, no sería correcto contar Lieja como una derrota alemana. Pero tampoco sería correcto decir que Lieja no tuvo ningún efecto. El asedio no detuvo por completo el avance alemán. Pero lo obligó a esforzarse. Los alemanes encontraron una resistencia que no esperaban. Tuvieron que poner en acción su artillería pesada. Y el recurso más valioso del plan comenzó a gastarse. El tiempo. Los historiadores hacen cálculos diferentes sobre la duración exacta de aquel retraso. También se debate cuánto retrasó Lieja, por sí sola, la operación general. Por eso, la forma más correcta de expresarlo es esta. Lieja no fue el lugar que destruyó por sí solo el plan Schlieffen-Moltke. Pero fue el primer lugar que demostró que aquel plan no era una máquina perfecta. En las semanas siguientes, los problemas crecieron. El ejército belga no fue destruido por completo. Se retiró y siguió luchando. Reino Unido entró en la guerra tras la violación de la neutralidad belga. A medida que los ejércitos alemanes avanzaban, sus líneas de suministro se alargaban. Los soldados caminaban, se agotaban. Mantener la velocidad prevista se volvía cada vez más difícil. En el este, los ejércitos rusos se movilizaron antes de lo que Alemania esperaba. Y en septiembre, cerca del río Marne, el avance alemán fue detenido. Sería engañoso establecer una relación directa y única de causa y efecto entre Lieja y el Marne. Pero existía una conexión entre ambos. Lieja fue la primera fricción del gran plan. El Marne fue el lugar donde esas fricciones crecieron hasta ser imposibles de ignorar. En agosto de 1914, Alemania tomó Lieja. Silenció sus fortalezas. Abrió el camino sobre el Mosa, pero para el Estado Mayor alemán, Lieja no era solo una ciudad conquistada. Allí quedó expuesta la diferencia entre lo limpio que se ve un plan de guerra sobre un mapa y lo difícil que funciona en el terreno real. Había horarios de trenes. Había planes de marcha.
Había tablas preparadas minuto a minuto. Pero frente a ellos había un país que no daba permiso para pasar. Había fortalezas que seguían resistiendo. Y estaba la propia incertidumbre de la guerra. Alemania obtuvo una victoria militar en Lieja. Pero también descubrió que el recurso más valioso de su plan no era ilimitado. El tiempo.